hacia una transición energética justa y sostenible. Le damos la bienvenida a Eleazar Rivera, director general del Clúster Energético de Nuevo León. Israel Hurtado, fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Israel Jáuregui, director de la CONUE. Mario Castillo, gerente de Cambio Climático y Descarbonización en Fibra 1. Bienvenidos. Bueno, pues continuamos con esta jornada del Día de Acción Climática y me da mucho gusto poder presentar este panel, conducirlo. Como saben, en todo el tema que tiene que ver con sostenibilidad, generalmente tocamos temas diversos, pero hay un foco especial que se le ha puesto a la edificación por cuanto huella de carbono tiene. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que tenemos que hablar de un tema fundamental, un tema que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con la transición energética, sobre todo de cara a las, últimas cosas que han estado ocurriendo sobre las energías renovables, conocer exactamente el rumbo, y por tanto este panel es uno de los que me parece más interesantes, sobre todo por las personalidades que nos acompañan y que nos van a ayudar muchísimo a comprender qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde vamos, lo que le llamamos nosotros una hoja de ruta, ¿no? Que nos van a ustedes a proporcionar. Y pues les doy la bienvenida. Arranco con esta idea sobre conocer exactamente esas perspectivas que cada uno de ustedes tiene. Y los invitaría a tener un diálogo conjunto, un diálogo en el que podamos respondernos, que podamos construir conocimiento a partir, por ejemplo, de puntos de vista diferentes, puntos de vista convergentes para poder acercarnos a algo, ¿no? La intención del Día de Acción Climática es justo generar conocimiento para la toma de decisiones, para informarnos y a partir de ello hacer algo al respecto. Entonces, me gustaría en ese sentido comenzar a mi derecha con Israel Hurtado y les pediría a cada uno que nos comparta una muy breve reflexión general sobre el tema que nos ocupa y posteriormente comenzamos con un diálogo, una serie de preguntas, intervenciones, etcétera, y les prometo que el tiempo se nos va a ir muy, muy rápido. Entonces, Israel, te agradezco mucho. Quiero comentar que Israel nos ha acompañado desde la primera edición y ha sido un profesional que nos ha apoyado bastante y que sobre todo le ha aportado muchísimo al Día de Acción Climática. Entonces, en este sentido, Israel, te pediría una reflexión breve sobre la materia. Sí, muchas gracias, Toño. Muy amable nuevamente de invitarme aquí al Día de Acción Climática. Me gusta además aquí toda la vista de la Ciudad de México, impresionante, ¿no? Y hoy más o menos se ve más o menos, porque a veces que me ha tocado estar por acá y no ves nada más la pura nata, ¿no? De contaminación, ¿verdad? Pero bueno, es un tema de la Ciudad de México que todos conocemos, ¿no? Me gusta el tema de cuando se habla de transición energética justa y sostenible o transición justa y sostenible, ¿no? Yo creo que eso muy bien, o sea, me parece un concepto que antes no se hablaba tanto, digamos, ¿no? De transición energética justa y sostenible. Creo que cuando hablamos de estos temas muchas veces nos falta un poco abarcar los ciertos segmentos o sectores que por temas justamente de cambio climático o de otras circunstancias quedan muy desprotegidos, digamos, ¿no? Y a veces eso no se atendía como siento que ahora cada vez hay más interés en esto o más foco, digamos. Mira, lo que yo podría decir es México acaba de presentar sus contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Hay unas metas
pues interesantes, también ambiciosas, pero también acordes con lo que México se ha comprometido a nivel internacional, en diferentes foros y con diferentes instrumentos para impulsar la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones. Entonces creo que estamos justo en un momento crucial. Se presentaron hace unos días. Lo que también yo celebro es que el gobierno está impulsando todos estos temas, ¿no? Y cuando hablamos de transición energética, yo siempre menciono porque a veces luego hablamos siempre como que renovables, ¿verdad? Siempre el tema es como que, a lo mejor siempre hablamos, es muy sexy el tema de hablar de energía solar, energía eólica, geotermia, en fin, pero, y aquí está el tocayo Israel Jáuregui de la CONUE. Yo siempre digo que hablar de transición energética siempre debemos de empezar por eficiencia energética y ahorro de energía. Siempre hay que empezar un poco por eso, porque creo que a veces también el foco, nuevamente lo mandamos la luz hacia otras cosas, y creo que es bien importante y qué bueno que está aquí mi tocayo. Él seguramente podrá comentar mejor que yo esto, pero sí creo que México está dando pasos en ese sentido, ¿no? Creo que incluso el programa de desarrollo del sector, bueno, ahora se llama de otra manera, el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional o algo así, PLAVESE, también tiene metas interesantes y ambiciosas en el sentido de incorporar todavía más capacidad de generación renovable. Entonces creo que eso es bien interesante, bien importante, y México pues nuevamente vuelve a avanzar o a empezar a avanzar en esos temas que es fundamental, ¿no? Entonces, pues mira, yo hasta ahí dejaré mi primera reflexión. Muchas gracias, Antonio. Está buenísimo, está muy interesante lo que comentas. Israel Jáuregui, porque tocayos, ¿no? Y de este lado quedamos los Israel. Sí. Quiero decirte que es muy positivo para nosotros contar con la CONUE, porque necesitamos una visión institucional, necesitamos una visión también de lo que está ocurriendo en términos de eficiencia energética, y tenerte acá es clave para comprender todo ello, ¿no? En ese sentido, me gustaría que nos compartieras esa visión 360 que tiene la CONUE, que tienes tú, sobre el panorama general de la transición energética justa y sostenible. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Antonio Neto por invitarnos. Para nosotros hablar de eficiencia energética es hablar de todo. O sea, transición energética es un fenómeno multifactorial, que no nada más es cambiar nuestro sector energético, no nada más es hacer eficiente a Pemex y a CFE, o cambiar a la industria, o cambiar los edificios. Creo que hablar de transición energética incluye todo. O sea, el sector energético no nada más es la generación, sino también es el almacenamiento, transmisión, distribución y el consumo también es el sector energético. Entonces muchas veces se nos olvida que para cumplir nuestras metas de medio ambiente, una parte importante es efectivamente irnos a combustibles más limpios o a renovables, al uso del hidrógeno, pero también la parte de eficiencia energética. Y aquí es bien importante, porque al parecer muchas personas tienen en la mente de que hacer eficiencia energética es muy fácil porque en su casa ya compraron un foco eficiente o ya cambiaron el refri. Sin embargo, realmente no estamos preparados como ciudadanos, como estudiantes, como profesionales, para hacer realmente medidas de eficiencia energética que podamos medir y dar seguimiento. Creo que para nosotros es bien importante que en México no nada más existan abogados o matemáticos o contadores que entiendan los mercados energéticos, sino también muchas personas que sigan a elaborar programas de eficiencia energética tienen que tener esos conocimientos. Nosotros, desde la CONUE, obviamente queremos que la eficiencia energética esté desde la selección de un equipo, desde el diseño, desde el cómo se usa, cómo se mantiene, el destino final. O sea, es básicamente como una filosofía de vida pensar en que todo lo que hacemos requiere energía, y ahora está mucho más ligada, bueno, siempre está ligada, pero ahora le damos mucha más importancia a la parte del medio ambiente, y es precisamente el medio ambiente que está jalando a la eficiencia energética. Hasta hace algunos pocos años, la eficiencia energética era querer hacerlo, era simplemente que me quiero ver verde. Ahora lo hacemos por rentabilidad, porque muchas de estas cosas son muy rentables. Yo te aseguro que mañana va a ser obligatorio. De hecho, algunas cosas ya son obligatorias. Cualquier empresa que cotice en la bolsa, que quiera vender sus productos en Asia, en Europa, tiene que hacer medidas de eficiencia energética, tiene que ser más sustentable,
Y no nada más tiene que hacerlas, las tiene que demostrar. Y esa demostración va por una tercera parte que te dé esa acreditación de lo que está haciendo. O sea, la eficiencia energética es mucho más compleja de hacer de manera profesional en un edificio, en una fábrica, pero creo que estamos más que preparados. Y en México hay unos ejemplos increíbles de las empresas que están haciendo acciones, y precisamente creo que esfuerzos como este nos permiten llegar a muchas personas para que tengamos mucha información y tengamos esa capacitación que todos necesitamos, desde el ama de casa hasta el gerente, el energy manager de las industrias o los responsables del mantenimiento de un edificio como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante. Por cierto, este es el primer edificio que cumplió con la 008, la norma de envolvente de edificios. La Torre Mayor fue la primera que tiene su certificado y cumple con la norma 008. O sea, la eficiencia energética es saber hacerlo, dar seguimiento, cumplir con normativas y las mejores prácticas aplicarlas. Entonces, muchísimas gracias. Ese es mi primer comentario. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Israel. Eleazar, hay dos razones para mí muy importantes de tenerte aquí en este panel. La primera, probablemente la más importante, es obviamente tu trayectoria, tu conocimiento. Para los que seguimos tu currículum, sabemos perfectamente cómo te has desempeñado en varios ámbitos y cómo has llegado hasta este momento a encabezar el clúster energético de Nuevo León. Nos da mucho gusto tenerte aquí. La segunda razón es porque eres la muestra de que la Ciudad de México no somos cosmocentristas, es decir, nos sentimos que somos el centro del universo y estamos incorporando a lo largo de estos paneles, te incluye personalidades que no solamente son de la Ciudad de México, sino que vienen de otros lugares para compartirnos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y por esas dos razones nos parece fundamental tenerte por acá y me gustaría que nos compartieras esta visión que tienes general sobre la materia de este panel. Bueno, antes que todo, Toño, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de compartir este espacio con tan geniales panelistas como son mis colegas que están sentados aquí conmigo. Quisiera acotar lo que vemos como una visión a lo largo de estos años. Ahorita estoy viendo a buenos amigos también de ahí del ASHRAE, digamos en tres ideas. La primera es, al día de hoy no existe una actividad económica que no tenga una necesidad energética, y no hay una aplicación de la energía que no tenga un impacto ambiental. Es responsabilidad compartida que ese impacto sea positivo. Segundo, esta se la robó un amigo. Nosotros no compramos energía, compramos lo que podemos hacer con energía. Entonces, también es responsabilidad de nosotros que ese kilowatt-hora sea aprovechado de la mejor manera. Es donde la eficiencia energética y el excelente trabajo que ha hecho la CONUE a lo largo de los años cobra importante valor y relevancia a nivel nacional. Y ahora, con el tema que nos atañe aquí en el panel, esto me gusta mucho en lo personal. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este axioma tan pequeño, tan sencillo, es inherente a nuestra industria energética. Somos una industria en constante transformación. Y es por ello que también al hablar de justicia energética, a mí me gusta colocarlo como la democratización de la energía. Y por ende, ese último electrón, esa última partícula, saberla aprovechar y que sea, pues como dice la palabra, democrático, que de verdad pueda llegar desde el pie de piso hasta las grandes industrias, porque lo platicábamos en la mañana, no son mutuamente excluyentes el desarrollo económico y la aplicación medioambiental de la energía. Muchas gracias, muy interesante. Como todos saben, los que nos escuchan, hablar de energía, por ejemplo, es hablar también de quién la consume, cómo la consume. Y en el tema de la edificación en particular hay un consumo energético bastante alto, tienen una huella de carbono muy importante las ciudades, los edificios, y por eso este panel es heterogéneo en ese sentido, incorpora visiones distintas, pero nos parecía muy clave poder dialogar con alguien que puede participar de esta conversación desde otro lugar, ¿no? Y en ese sentido, Mario, pues nos da muchísimo gusto que puedas aportarle a este conversatorio una mirada distinta y sobre todo la visión de lo que están haciendo
en fibra 1 en términos de consumo energético, de renovables, eficiencia energética, etcétera. Te doy la bienvenida desde luego a este panel, muy agradecidos de tenerte aquí y me gustaría que nos compartieras tu visión, Mario, por favor. Claro, hola a todos, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí con nombres tan claves en el sector energético del país. Creo que este tipo de eventos son los que realmente pueden hacer que hagamos ese cambio holístico en todos los lados. Creo que este tema de la transición energética es algo que no solamente queda o en el gobierno o en las industrias o en la organización civil, sino es algo completo, algo que tenemos que estar trabajando desde la política pública, en las organizaciones, con las organizaciones de la sociedad civil, para poder hacer algo muy completo. Ahorita me dio muchísimo gusto ir a Israel, que mencionaba este tema de la Torre Mayor. La Torre Mayor es propiedad de Fibra 1 y justo esto era muy clave mencionarlo porque la eficiencia energética desde nuestra óptica, desde la óptica de Fibra 1, es el primer paso para poder hacer una transición energética. Uno de nuestros indicadores súper clave para medirnos es la intensidad energética que consumimos. ¿Cuánto kilowatt-hora consumimos por metro cuadrado? Tenemos inmuebles que tienen una eficiencia energética muy alta, como este, y tenemos algunos edificios en los que tal vez no. Y podemos hacer nosotros comparativos, ver nuestros inmuebles, un inmueble versus otro inmueble que es muy similar, y puede ser que estén completamente opuestos. Puede haber que haya uno que consume mucho y haya otro que consume muy poco. Entonces, este entendimiento primero de saber qué estamos haciendo en un lado, qué no estamos haciendo en otro lado, o por qué está pasando esta diferencia en inmuebles que pueden ser muy similares. Este es un tema súper clave para nosotros, la eficiencia energética. Es algo que hemos estado trabajando desde hace ya muchos años y es un indicador clave que tenemos para nosotros. Además de esta parte de la eficiencia energética, tema de energías renovables. Ahorita le hemos estado apostando mucho por la energía distribuida. Tenemos muchos inmuebles a lo largo del país, como 600 inmuebles tenemos, y tenemos en centros comerciales muchísimo espacio en el techo para la generación de energía a través de paneles solares. Ahorita hemos estado apostando mucho en para esos temas. ¿Cuál es la primer limitante que tenemos? La limitante de cuánto podemos generar. Esta limitante del medio mega que tenemos, que ya se espera que se suba al 0.7, que todavía estamos en esa transición, en la gran mayoría de nuestros edificios no nos alcanza ni para la mitad del consumo de las áreas comunes. Deja tú los inquilinos. Solamente de las áreas comunes, esta limitante que tenemos en la normatividad nos pone una pared en la cual nosotros podemos tener muchísimo espacio en el techo, pero el que realmente podemos aprovechar para la energía solar es muy poco. Entonces es por eso que nosotros no nada más podemos pensar en una transición energética de pon paneles solares y olvídate. Pon paneles solares en este otro lado, o energía eólica, o entra al mercado eléctrico mayorista. Nosotros lo vemos como algo muy holístico, empezando siempre por la eficiencia energética, buscando todo tiempo la electrificación, ver cómo podemos mover estos combustibles fósiles por algo más eléctrico y estar pasando por ese camino. En ese camino ahorita estamos, en esta transición poco a poco, y creo que ese es como mi mensaje inicial. Está buenísimo. Imagino que ustedes han participado en bastantes paneles sobre temas de renovables, eficiencia energética, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo yo creo que por esta recurrencia me gustaría comenzar con esta serie de preguntas muy, muy directas sobre si, a pesar de haber participado en numerosos espacios, ustedes encuentran un verdadero paradigma, un nuevo paradigma en transición energética, algo que realmente esté ya dando lo que se le conoce como un golpe de timón, ¿no? Por muchas décadas se habla de transiciones, etcétera, pero nos encontramos ahorita en ese sentido en un nuevo paradigma de transición energética. ¿Ustedes encuentran eso? Y si sí, ¿cuál? Y si no, que también comenten pues cuál es el desafío por no estar logrando esa transición. Me gustaría cambiar en ese sentido un poco el orden, si les parece correcto, y comenzaría contigo, Israel Jauregui. Tengo que mencionar el apellido, entonces me gustaría comenzar contigo con esta pregunta. Muchísimas gracias. Mira, efectivamente yo creo que es desde más o menos que se hicieron acciones mundiales sobre el medio ambiente. Obviamente destaca el protocolo de Montreal, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París en el año 2015, se establecen metas al año 2030 y se han dado cuenta que no vamos a llegar, casi ningún país ha cumplido con sus metas al año 2030, entonces establecen ahora el net zero al año 2050.
es realmente un reto mayor, no nada más para México, para la humanidad. Si queremos seguir viviendo, bueno, somos cerca de 9,000 millones de seres humanos conviviendo en este planeta y no alcanzan los recursos. Creo que se ha llegado el momento de tomar medidas drásticas en el sentido de ser mucho más conscientes de que la energía que consumimos tiene una repercusión. La frase que decía Eleazar, ¿no? En eficiencia energética decimos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en dinero y en emisiones. Le faltó ese cachito a Lavoisier. En realidad hay que ver la energía como una contaminación, no hay que verla como digo. Es impresionante ver cómo para todo ocupamos mucha más energía que antes. En la 10ª reunión de la Agencia Internacional de Energía, la reunión de eficiencia energética, Fatih Birol decía que la demanda eléctrica está creciendo a nivel mundial de una manera desorbitante, más que por los autos eléctricos o por la inteligencia artificial, por el acondicionamiento del clima. Entiendo que la cantidad de aire acondicionado o calefacción que estamos usando en todo el mundo está rebasando todos los sistemas eléctricos de todo el mundo. Y luego con las renovables, no nada más es en México, en los países desarrollados, incluir nuevas plantas renovables, se llevan más de 1 año o de 2 años de la pura planeación. O sea, sí realmente estamos en un paradigma, estamos hablando de antes y el después, de cómo no nada más generamos, transmitimos, almacenamos energía. Y como decía el tocayo, pues creo que la eficiencia energética debería ser el primer combustible. Antes de pensar en otra cosa es ver si realmente yo puedo reducir mi consumo de una manera rentable. Por lo general, así es. Afortunadamente en este gobierno yo tengo el mandato básicamente de reforzar la eficiencia energética, los planes de ahorro de energía tanto de Pemex como de CFE. Llevo 30 años en el sector, yo nunca los había visto como hoy en día. Las dos empresas se han comprometido a establecer sistemas de gestión de la energía ISO 50001 y de certificarse. CFE está haciendo en todas sus plantas térmicas, ¿no? Pero también en las normas, tenemos ahorita en el tintero 14 nuevas normas oficiales mexicanas de eficiencia energética, que ha sido y es el mecanismo más eficaz para ahorrar energía. Entonces, estamos haciendo normas y estamos actualizando las 35 que ya teníamos anteriormente. O sea, estamos haciendo un esfuerzo también con la industria. Estamos promoviendo un programa que se llama Coros Voluntarios, donde las empresas de manera voluntaria establecen medidas de eficiencia energética y se comprometen. Tenemos ahorita ya 43 empresas grandotototas que están comprometidas, que queremos que sean pues el ejemplo hacia otras, incluyendo hoteles, incluyendo ingenios azucareros. Entonces este programa lo vamos a lanzar yo creo en menos de un mes junto con la Secretaría de Energía, y hoy como nunca los programas que tenemos de eficiencia energética son muy, muy masivos. Entendemos que las noticias de medio ambiente pues opacan a la parte de eficiencia energética, pero esperemos que pronto podamos igualar, ¿no?, el interés de las personas para conocer más la parte de eficiencia energética, no nada más la parte de renovables. Pero bueno, en el futuro todo es necesario. Creo que la parte de hidrógeno es un vector energético completamente nuevo que también va a tener una parte importante dentro del consumo de energía en el planeta, y una sola cosa no va a poder solucionar. O sea, no es el solar, no es el eólico, no es la eficiencia, sino todo junto lo que vamos a tener que establecer, y tenemos que ser expertos, tenemos que contar con expertos en esta parte energética. Muchas gracias. Eleazar, ¿tú coincides con la siguiente tríada para este nuevo paradigma que sería sostenibilidad, equidad e innovación? ¿Consideras que ese puede ser, antes no platicábamos mucho sobre estos 3 conceptos, sino básicamente le dábamos el foco a la parte de sostenibilidad y mucho tema renovables? Pero imagino que esta triada, no sé si te hace sentido, imagino que nos podría llevar a algún lugar. ¿Ese podría ser el nuevo paradigma? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le agregarías tú? Definitivamente has mencionado los 3 nombres del juego. Ya desde nuestra perspectiva, o me gustaría acotarlo también a las 4 Ds, que es digitalización, descentralización, descarbonización y democratización. Si te das cuenta, al hablar de estos conceptos, pero en la energía, le estamos pegando también a la innovación, a la equidad y sobre todo a un concepto que me gusta mucho tener en cuenta, la soberanía energética.
¿A qué me refiero con soberanía energética? Nuevamente recaemos en cómo estamos usando la energía y en eficiencia energética. Es en la eficiencia energética donde tenemos verdadera libertad como ciudadanos. O sea, ni siquiera te lo digo a nivel industrial o como un vector de desarrollo económico. Como individuos tenemos soberanía de poder decidir cómo voy a consumir la energía, en dónde la voy a colocar y hacerlo sabiamente. Por eso es que ahorita con esos 3 conceptos que comentas, lo acotaría a estas 4 Ds y una S, que si te das cuenta, todo termina en el usuario final, es decir, en el humano. Mario, ¿tú cómo observas estos paradigmas? ¿Cuáles son los paradigmas que tú pondrías como este nuevo modelo o lo que está ocurriendo en términos de transición energética? Claro, creo que los 3 conceptos que comentaste engloban todo el tema de la transición energética y uno muy clave, el tema de la equidad. Creo que una transición energética no puede dejar afuera a nadie. Si dejamos afuera a alguien, creo que no estamos haciendo una transición energética justa como debería de ser. Entonces, creo que concuerdo completamente con esta perspectiva y concuerdo también con lo que menciona Eleazar. Creo que desde nuestras trincheras, como personas, como industria, como gobierno, tenemos muchas decisiones que podemos tomar y que esas decisiones repercuten en lo que va a pasar en los siguientes años. Yo como industria, si yo decido apostarle a la eficiencia energética, realmente yo estoy convencido que apostando a la eficiencia energética y a la transición energética y descarbonización, yo estoy convencido de que realmente vamos a generar un impacto en el medio ambiente, en la sociedad, en la comunidad en donde operamos. Entonces concuerdo completamente con esa perspectiva. Muchas gracias, Mario. Israel, ¿tú compartes esta triada? ¿Cuál agregarías? Y sobre todo, te voy a hacer meterte en problemas en ese sentido. ¿Con cuál te quedas? Pues mira, primero yo creo que, como bien lo mencionaron, el ser humano simplemente por existir genera un impacto en el planeta, ¿no? Lo tratamos de mitigar o de reducir con diferentes políticas, acciones, tecnologías, en fin. Pero simplemente construir una casa, pues implicó, a lo mejor tumbar algún árbol, en fin, meter agua, todo ese tema es un impacto ambiental, ¿no? Y lo que se busca, pues bueno, es reducir ese impacto. Pero también mientras no estemos dispuestos a renunciar, digamos, a nuestras comodidades adquiridas, ¿no? Como en algunos casos es obligatorio, ¿verdad? Tener calefacción porque pues hay climas bastante adversos, ¿no? Pero en términos generales, digamos, el ser humano ha avanzado y no lo critico, digamos, así de una forma seca, pues, sino con matices, pues, pero hemos avanzado, hemos desarrollado tecnología, industria, y nuestras comodidades van incluidas, ¿no? En este tema del problema de cambio climático y de medio ambiente que tenemos, pues pasa por eso también, ¿no? Me llama la atención el tema de Torre Mayor porque según yo Torre Mayor tendrá unos 15, 20 años de existencia, ¿no? O a lo mejor hasta más, no me acuerdo, pero tiene muchos años, y para hacer un edificio que tenga estas certificaciones, digamos, no es reciente su construcción, pues habla de una vocación ambiental que hay que celebrar, ¿no? Y seguramente así ahora ya es, cuando antes era casi voluntario, ¿no? Ahora ya es seguramente obligatorio, pero antes, pues, porque implica seguramente costos adicionales, ¿verdad? O sea, el tema de construir con ciertas características, ¿no? Y ya para concluir, es difícil, la verdad es que me gusta el tema de soberanía energética, creo que ese es un concepto que se ha estado enfatizando. Creo que el tema de seguridad energética es un tema que también debemos de enfatizarlo y también se ha mencionado porque pues yo siempre digo que generamos el 70% de la electricidad con gas natural. Bueno, no siempre lo digo, son datos, ¿verdad? Pero siempre lo menciono porque me parece una cantidad muy importante, ¿no? Y de ese 70%, alrededor del 70%, la mayoría es gas importado. Y además de esa cantidad, la mayoría la importamos de Estados Unidos. Entonces tenemos un tema ahí donde los conceptos de seguridad energética y soberanía energética, ahí es donde creo que se ejemplifican muy bien, ¿no? Y yo, cuídate, cuando hablamos de transición energética, llevamos muchos años hablando de transición energética. Y creo que ya es momento incluso de transformar eso, porque transición es, pues casi por definición, algo en medio, ¿no? Algo que está entre una cosa y otra, ¿no?
Y yo creo que ya más bien deberíamos de hablar de transformación energética. O sea, cómo, y hablando un poco del tema de la energía y un poco estos conceptos que son bien interesantes, que se han ido abonando, ¿no? Que no sé, la energía no se queda ni se destruye y se agrega costos. En fin, hay temas ahí interesantes que solo crean emisiones y costos y en fin. Creo que el tema de transición eventualmente, no, yo creo que deberíamos dejar de hablar transición como tal, sino más bien transformar. ¿Cómo podemos volver todo esto sustentable como lo hizo Torre Mayor, sostenible? En fin, no me quiero extender mucho, pero yo celebro tus comentarios porque además me dan a mí más luz de lo que está pasando y pensando, por ejemplo, Fibra 1 con todos sus desarrollos, también Eleazar con el clúster energético de Nuevo León, que además pues es un clúster o una industria muy importante, pesada de México, ¿no? Del país que necesita descarbonizar. Y bueno, no sé, aquí mi tocayo todos los conceptos de eficiencia energética o energía, transición energética en términos generales. Muchas gracias. Sí, me gustaría quedarme contigo para justo jugar con este cambio de orden. Durante mucho tiempo se colocaban a ciertas energías renovables como las preponderantes, como las más viables, ya sea la energía solar, por ejemplo, ya sea desde luego la energía eólica, etcétera, ¿no? Había, digamos, ahí un tándem bastante amplio sobre cuáles eran las renovables más óptimas. Y además te lanzo esta pregunta desde luego con toda la intención porque se de sobra, por ejemplo, que tú impulsas, digamos, unas cosas que en teoría pueden ser más o menos nuevas para el mundo en general, que tiene que ver con el hidrógeno verde en particular. Entonces, me gustaría en ese sentido preguntarles cuál ha sido ese, o cuál observan que puede ser ese cambio, hacia qué tipo de renovables, cuáles son las más viables, cuáles tienen más futuro, seguimos con la misma idea de hace 10 años, no sé, etcétera. Me gustaría comenzar contigo en ese sentido. Sí. Y que nos ayudas a comprender, por supuesto, el hidrógeno, ¿no? Sobre todo para quien nos escucha, cómo es que el hidrógeno se ha vuelto un elemento fundamental que, dicho sea de paso, es muy impulsado por la política pública de esta administración, ¿no? Sí, cómo no. Antes de empezar eso, yo quisiera mencionar que, bueno, a mí siempre me ha sorprendido un poco cómo el ser humano, sorprendido positivamente, digamos, cómo el ser humano ha logrado vencer las adversidades climatológicas, ambientales, ha transformado elementos de la naturaleza, del planeta, minerales, en diferentes componentes que nos han permitido avanzar tecnológicamente hablando, comodidades, transporte, pues hemos llegado a la luna, en fin. ¿Cómo hemos logrado con conocimiento y con tecnologías y con avance, ¿no? Al final es todo pues bueno, son temas básicamente de conocimiento y de desarrollo e innovación tecnológica. Por eso yo creo que muchas cosas incluso creo que todavía ni siquiera las vislumbramos, digamos, o apenas estamos en el inicio de vislumbrar algunas cosas, porque todavía creo que podemos inclusive seguir desarrollando innovación tecnológica con minerales de tierras raras o cosas, en fin, que están ahí, ¿no? Sí creo y que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención son la energía nuclear de pequeña escala, de small reactors, ¿no? Lo que son la generación nuclear casi en sitio, ¿no? Entiendo que el tema de la energía nuclear es un tema sensible porque pues, ha habido accidentes o incidentes donde mucha gente el tema de la energía nuclear, prácticamente mencionarlo es como un tema catastrófico, ¿no? Pero la verdad es que también yo cuando veo el caso de Francia, que la mayoría de la energía la genera con energía nuclear, digamos, y sin mayor tema, pues es interesante, ¿no? Como algunos países van en ese sentido. Y seguramente por ahí podremos ver algo de esto. Y efectivamente el hidrógeno, pues como siempre digo, es un tema viejo porque desde hace muchos años se utiliza el hidrógeno en procesos industriales, fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna. Sin embargo, es el hidrógeno gris o de combustibles fósiles, ¿no? Y lo que se está impulsando es el hidrógeno. Incluso ahora ya ha evolucionado un poco el concepto de hidrógeno limpio, más que verde, porque hay otros hidrógenos que también pueden ser limpios y no necesariamente producto de la electrólisis o la energía renovable. Pero sí, el hidrógeno ahí está presente, creo que se ha buscado y se está buscando impulsar por diferentes países
y un poco por el tema de las COP y, en fin, diferentes políticas internacionales y nacionales para el cambio climático. Para combatir el cambio climático está incluido el hidrógeno. Y sobre todo en ciertos sectores donde es muy difícil descarbonizar o donde es muy difícil electrificar, porque no todo lo podemos electrificar, ¿verdad? Ese es un tema interesante también. Todos estos temas yo creo que dan para paneles específicos, ¿verdad? Pero bueno, no todo lo podemos electrificar y hay sectores muy difíciles de descarbonizar. Y el hidrógeno es donde puede entrar bien ahí, como vector energético o como materia prima. Ciertamente hay desafíos tecnológicos y de costos. No, yo siempre que voy allá con mis paisanos a Monterrey siempre me dicen, el tema del hidrógeno está muy bonito, pero ¿cómo está el tema de costos? ¿Verdad? O sea, y sí, porque ese es el tema de costos de energía es un tema que mueve la aguja de una manera muy importante, muy sensible. Entonces, bueno, pues yo básicamente comentar esto para dejar más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Mario, desde el lugar donde tú estás en Funo, ¿cómo observan el uso de las renovables? ¿Y cuál crees que sea la que encuentras más viable, ¿no? Para implementarla, desde luego? Claro. Desde nuestra trinchera específicamente, nosotros que nos dedicamos a tener inmuebles, la realidad es que el mayor gasto energético que tenemos es a través de la electricidad, principalmente enfocado en aires acondicionados. Hace rato lo mencionaban. Eso nos implica como entre el 60 y 70% del consumo de energía de un inmueble. ¿A qué le estamos apostando? Mencionaba hace ratito mucho a la energía solar. El tema del hidrógeno nosotros no lo tenemos tan en el radar por el hecho de que como nosotros no tenemos procesos productivos, el consumo de energía no es tan grande, digamos. Entonces es un poco complicado incluir ese tipo de energías. Sin embargo, nosotros le apostamos mucho a la energía renovable en sitio y compra de energía renovable en el mercado eléctrico. Eso es algo que ahorita hemos estado teniendo mucho, hemos estado implementando ya en nuestros nuevos desarrollos, que el cascarón del inmueble venga con la filosofía de eficiencia energética y de energías renovables. Entonces, desde el diseño que tenemos, que de hecho justo estamos en este proceso de certificar el diseño con LEED literalmente del diseño de los inmuebles, y la tirada es esa. Vamos con eficiencia energética al 100% en el inmueble, buscando que desde un inicio, desde el nacimiento, consuma la menor cantidad de energía posible hasta dentro de donde podamos, y se incluyan energías renovables, principalmente la solar. Es a lo que estamos apostando. Muchas gracias, Mario. Eleazar, en ese mismo sentido, desde el Clúster Energético Nuevo León, desde tu visión que tienes de una zona, Monterrey, un estado con alto consumo energético por cuanto tiene desarrollo industrial, ¿qué es lo que ustedes ven viable? Supongo que tampoco es tan simple apostarle a cualquier renovable justo por el tamaño que tiene de consumo energético. Mira, ahorita me dejaste pensando algo, un dato que estábamos utilizando como herramienta, caballo de Troya, si quieres llamémosle. Según el Banco Mundial, más de la mitad de la población vive en polos urbanos. Sin embargo, en Latinoamérica al día de hoy es más del 80%. ¿Okay? Entonces, como bien platicaba Israel, hay un entorno construido. ¿Okay? Y este entorno construido tiene necesidades energéticas, no solamente desde la parte productiva económica. Todos sabemos que en Nuevo León la relocalización de las cadenas productivas está siendo un vector importante para jalar inversión. Ahora, acotémonos a lo que son los polos urbanos en sí. Como bien también comentaban, el aire acondicionado es una necesidad para muchos de estas latitudes del país y de Latinoamérica. No se puede vivir sin aire acondicionado. Cuando hablamos de aire acondicionado también, mucha gente no lo sabe, yo sé que aquí sí, que se enfrían a través de plantas de agua helada. Entonces estamos hablando también de una triada de aire, de agua, de energía eléctrica. Y voy a contar una breve historia, una historia de la humanidad precisamente. No sé si sabías, pero la importancia que tenían las ballenas para el desarrollo de estos polos urbanos. Se utilizaba grasa de ballenas porque no tenía una capacidad de crear mucho humo para iluminar las calles. Te estoy hablando antes de la electrificación, ¿ok? Hasta el punto de que casi terminamos con las ballenas. Hasta que alguien descubrió que la Tierra daba un líquido que tenía estas mismas capacidades y empieza con la industrialización una nueva etapa de la humanidad, ¿ok? Nuevo León tiene una fuerte infraestructura basada en gas natural y es entonces donde vuelve otra vez el paradigma. La cartera será verde,
el proyecto podrá ser viable, porque también de estos proyectos, de esta nueva relocalización de las cadenas productivas, dependen la vida de familias, depende también el desarrollo no solamente de una ciudad, sino también de comunidades. ¿Qué voy con todo esto? Y me vas a decir, ¿qué onda? ¿Para dónde vas? Fácil y sencillo. Estoy de acuerdo con que hay que pensar en una transformación en vez de una transición. También hay que entender que todos los proyectos tienen diferentes economías. No es lo mismo hablar de Nuevo León que de la parte de, no sé, la península de Yucatán. Ambos con necesidades de aire acondicionado, pero uno que tiene gas y otro que no tiene gas. La península de Baja California, que ni siquiera tiene infraestructura, ahí están en otro planeta. Cada una de las latitudes, cada una de las economías, hay que pensarla como mexicanos en un mismo marco, pero también como las necesidades de cada una de ellas. Y para acotar o terminar esto, creo fervientemente en que debemos que hacer un buen uso de la energía que tengamos y que sea asequible y que sea al menor costo, para que entonces sí sea democrática. Si vamos a seguir recayendo en combustibles fósiles, tenemos alternativas. Si vamos a seguir creando desarrollo vertical, pues tenemos alternativas también con el tema de eficiencia energética o electrificación, y nunca dejar a las renovables. Sin embargo, con las renovables hay dos temas: marco jurídico, que eso no depende de la IP, y sobre todo almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento también solemos pensar en baterías de litio, tecnología. Sin embargo, te voy a hacer una pregunta. Ahí la dejo en el tintero, no se los voy a responder. ¿Y si esa energía solar la utilizáramos para generar agua helada, y esa agua helada la mantuviéramos, digamos, con temperatura, ¿no sería también almacenar energía? ¿Por qué nada más pensamos en litio? ¿Por qué pensamos en electrificación cuando la energía es toda una gama de posibilidades? Sí, las sales, ¿no? Las sales también. Sí, bueno, hay diferentes. El hidrógeno, de hecho, también se puede utilizar. Pero mira, por el comentario, porque a veces no se habla mucho de la calidad de la energía, y eso de aquí toca yo saber muy bien. Hablamos nada más de energía y de generación, pero a veces también la energía tiene una calidad, ¿no? Claro. Y los equipos de data centers, bueno, los parques industriales necesitan energía de calidad. Entonces, ahí el hidrógeno puede jugar un papel interesante en el almacenamiento de energía también, porque también puede almacenar energía, ¿no? Pero, perdón. Está buenísimo, ¿no? Muchas gracias, Israel. Y en ese sentido yo te preguntaría cuál es la mirada de la CONUE justo de las renovables. Entiendo que no es el tema principal de ocupación de la CONUE, pero ¿cuál es esa mirada que tienen a lo largo de tu trayectoria? Desde luego tengo que apelar a tu experiencia. ¿Cuál consideras que puede ser la mejor fuente de energía renovable, la más viable por costo-beneficio, etcétera? Muchas gracias. Para nosotros el uso de energía renovable es indispensable. Aquí la pregunta es, si tú utilizas energía renovable, eso no te hace más eficiente. Tú puedes malgastar la energía renovable inclusive en tu fábrica si simplemente haces una sustitución. Estamos hablando de optimizar el recurso, tanto económico como recursos naturales. Creo que estamos en un mercado, estamos en un mundo donde estamos nosotros compitiendo con otros países como China, India, Estados Unidos, Canadá. Las empresas mexicanas transnacionales, lo que yo he visto es que son súper eficientes para poder competir con otros países. Aquí la pregunta es, ¿qué ventaja podemos tener de nuestra situación, de nuestro estado, de nuestros recursos naturales para poder competir contra estas grandes empresas? Se dice que el sistema de comercio de emisiones que va a empezar el año que entra, pues va a poner topes de emisiones a grandes empresas que consumen mucha energía, como el papelero, el acerero. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para no rebasar ese tope? ¿Puedo hacer un switcheo de combustible? Si utilizo diésel, consumo gas natural si es que lo tengo disponible. Si utilizo gas natural, me electrifico, entonces ya ahora utilizo energía de motores eléctricos. Si tengo esa posibilidad, bien, pero si no tengo esa posibilidad, puedo comprar derecho de emisiones, que son caros. Cuando a lo mejor tengo potenciales de eficiencia energética en mi planta, que son, por lo general, son mucho más rentables. Entonces, lo que nosotros decimos es que aprovecha todo lo que tenga, lo que esté a tu alcance, pero obviamente con un criterio de racionalidad económica. Hazlo más barato y que te dé mucho más descarbonización, por decirlo así. Creo que en México
por el tamaño de país, por la importancia del país, hace falta profesionales, o sea, empresas consultoras que te den ese servicio. Fíjate que si tú quieres poner un sistema de cogeneración, bueno, ¿a quién le hablo, no? Hay una asociación que se llama Cogenera México que la CONUE la apoya, pero está pequeñita para el tamaño de país que tenemos. Si tú te quieres certificar como gerente de energía, Energy Manager, es más fácil que vayas a Estados Unidos o a Colombia o a Chile para tener ese certificado. En México no existe. Entonces, el tamaño de país, entiendo que venimos de dos empresas públicas, tanto eléctricas como de hidrocarburos, que tú pagabas la factura y te olvidabas casi, ¿no? Pero hoy en día, pues se requiere que tengas personal capacitado, los que administran los edificios, los que administran una planta, que tenga ese conocimiento, ¿no? Que sepan de la ISO 50001. En Europa yo entiendo que están esperando ya la ISO 50100, que habla de descarbonización. Entonces nosotros tenemos que hacer acciones de eficiencia energética, pero con números, con estadísticas, con líneas base, con indicadores, ¿no? Muchos padres de familia hablan de eficiencia energética en su casa y se preocupan mucho por el foco y cuando están pagando mucho más dinero por la gasolina de su coche o por el gas, ¿no? Pero eso no, o sea, se fijan en la energía eléctrica. La ISO 50001 te pone en el mapa, te hace un mapeo energético y entonces sí puedes establecer prioridades de acuerdo a los consumos, a los gastos. Entonces, creo que nos falta ver la energía de una manera más estadística, con más, con bitácoras, para no estar pensando de que es más importante una cosa que otra, ¿no? Cuidamos los centavos y los pesos los tiramos, ¿no? En la gasolina del coche cada semana. Entonces, hace falta en México profesionalizar a las personas y también sensibilizarlas, a las amas de casa, a los maestros, a todos, no nada más a los de las industrias, sino todos tenemos que tener esa conciencia de que nuestra vida en este planeta, el consumo de energía, pues tiene implicaciones medioambientales, ¿no? Entonces, para eso estamos. La CONUE promueve, apoya a las asociaciones como Amener, como Amexgen, que son profesionales de eficiencia energética, como Cogenera México, que de alguna forma establece cierto rigor, ¿no? Para que se profesionalicen estas empresas, ¿no? Afortunadamente ya hay muchos clústeres energéticos, muchas agencias estatales que hace poco no existían, Precisamente esta reforma energética da pie a ese desarrollo estatal y municipal, donde ya los estados ahora sí se preocupan por sus recursos y tratan de apoyarse estas vinculaciones empresa-gobierno a través de clústeres, a través de agencias. Eso es lo que hemos visto nosotros, y ya también se preocupan mucho por la eficiencia energética estatal municipal, que bueno, todos tenemos que estar en ese mood, en esa sintonía de eficiencia energética. Nos encontramos no solamente, creo que en un desafío climático, sino también del tiempo, porque nuestros paneles son bastante interesantes y el tiempo se consume de una manera sorprendente. Siempre en estos paneles pedimos la participación individual de ustedes en exhortar a nuestra audiencia a través de un llamado a la acción para, buscar la manera en la que nuestra audiencia puede encontrar las formas, hojas de ruta, etcétera, para a través de la toma de decisión descarbonizar las industrias y demás. Y sobre todo generar conciencia. Hay una cosa muy importante que es, creo que a través del conocimiento podemos cambiar nuestra manera de ver el mundo. En la medida que cambiamos nuestra manera del mundo a través de las ideas, creo que podemos transformarlo. Entonces, esta idea sobre nuestra llamada a la acción es darles esa gran responsabilidad para que puedan despedir este panel a través de una brevísima reflexión de cada uno de ustedes, y pues les agradezco muchísimo su participación. Gracias. Entonces, comenzamos contigo, Mario, por favor, si puedes hacer este llamado a la acción. Claro. Pues yo quisiera cerrar mi participación solo con una frase que me gusta mucho, que dice, ¿cuándo es el mejor momento para hacer algo? El mejor momento para hacer algo fue ayer. ¿Cuál es el segundo mejor momento? Hoy. Entonces yo diría, la eficiencia energética, la descarbonización, una transición energética justa, siempre van a hacer sentido. Ya sea que lo veas desde la perspectiva ambiental, ya sea que lo veas desde la perspectiva social, incluso desde la perspectiva económica. Siempre van a hacer sentido. Cualquier perspectiva que tengas, te va a hacer sentido estos casos. Entonces, desde nuestras trincheras como ciudadanos, desde nuestras trincheras como inversionistas, como compradores de producto, como dueños de empresas, como emprendedores,
pensar en este tema es súper clave para el negocio y las decisiones que tomemos en estos próximos 5 o 7 años van a marcar el camino de cómo va a ser nuestro futuro de aquí a 50 años. Entonces, ese es el mensaje que quiero dar. Muchas gracias, Mario. Eleazar. Cuando estaba más chavo yo pensaba que se me iba a quitar lo romántico y lo positivo, pero no, sigo ya y sigo avanzando en mi edad y sigo manteniendo este espíritu. También quiero citar la frase de un personaje español que decía algo más o menos así: nosotros no le tenemos miedo a las ruinas porque tenemos un universo justo en nuestros corazones y ese universo se está expandiendo en este momento. Creo genuinamente y de todo corazón que el talento mexicano va a sacar adelante las cadenas productivas, tanto de hidrocarburos como de electricidad, pero sobre todo la de la energía del mañana. Muchas gracias, Eleazar. Israel. Yo los invito a que visiten la página de la Comisión Nacional de Producción de Energía en Internet. Tenemos muchísimos videos, muchos webinars, mucha información. Tenemos un catálogo de más de 100 medidas de eficiencia energética para el hogar. Nosotros cuando vamos con un empresario de importantes empresas, le decimos, primero hazlo en tu casa, para que demuestres cómo vas a reducir tu factura energética y ya después fácilmente lo puedes hacer en tu empresa. Entonces, visiten la Conube, tenemos 10 programas, uno para casas, uno para escuelas, otro para industrias, y tenemos información muy valiosa que nos han, a lo largo de los años hemos compilado, y bueno, para ahorrar energía, pues básicamente, como decía Eleazar, pues la mente humana es lo más importante y creo que eso nos va a sacar adelante. Muchas gracias, Israel. Gracias. Pues yo básicamente lo partiría en dos. Mi mensaje final es, uno es que tenemos que tener mayor respeto a la naturaleza, ¿no? O sea, hablando de conciencia, yo creo que antes no se sabía lo que pasaba con las ballenas, ¿no? Hasta que después alguien también se dio cuenta de que eso alteraba el ecosistema del mar y del planeta en términos generales. Y también se comenta mucho que pues matas una abeja y no la debes de matar, pues porque el tema, si me explico, ayuda al tema del ecosistema del planeta también, y las mariposas y la migración, en fin. Yo creo que esa conciencia hay que empezar un poco por también el respeto a la naturaleza, que eso nos genera un equilibrio en el planeta. Y por otro lado, lo que bien decía mi tocayo, creo que hay que empezar por pues comprar un refrigerador certificado que tiene ahorro de energía o eficiencia energética, en fin, y todos traen su certificado ahí que está evaluado, digamos, ¿no? Entonces creo que hay que empezar por eso, del reciclaje, en fin, muchas cosas que se pueden hacer, cambiar los focos, muchas cosas que se pueden hacer, que empezar por nuestra propia casa y por cómo nos transportamos también. Creo que eso genera una conciencia muy importante. Muchas gracias a todos por participar en este panel, que de verdad fue los mejores paneles que hemos tenido, ¿no? Bastante interesante. Yo los invito a ustedes a permanecer en nuestro programa. Tenemos el siguiente panel, está buenísimo, es un panel de gestión hídrica. Es uno de los temas que más nos importan en nuestro tiempo. Los invitamos a permanecer. En un ratito continuamos. Muchas gracias.